Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos para iniciar esta nueva semana. Hemos invitado al señor doctor Mauricio Gándara y al doctor Salim Saidán para tratar el tema Venezuela en dos partes, diría yo. El tema Venezuela como hecho político, los derechos humanos y algo que nos puede pasar aquí en el Ecuador, que es la policía civil. En Venezuela ya está ejerciéndose, pero antes de eso tenemos un pequeño video que queríamos pasarles. Este es el video. ¿Tenemos? Bueno, mientras encontramos el video, saludamos nuevamente al doctor Mauricio Gándara y al doctor Salim Saidán. Doctor Gándara, Venezuela incluso este fin de digamos desde el jueves, viernes y sábado, había el temor de que hubiese fallecido Leopoldo López, porque no los encontraba. Después habían argumentos de que habían decidido no confrontar. Veamos el... ¿Sí? No, todavía. No importa, le pongamos al inicio de la segunda parte. Se creía entonces que hubo un conflicto, ¿no? Una posibilidad de que hasta que la esposa pudo el día de ayer ya verle, conversar y esto. ¿Es un juego de nervios? ¿Tiene un objetivo, creería usted, esto de trabajar con imágenes desde la cárcel? ¿Es la decadencia total de la democracia venezolana? Bienvenido, buenas tardes. Sí, no es una decadencia, es no existencia de la democracia nomás, ¿no? Pero vea, este caso cuando yo le oía a esta chica, porque es una chica todavía, la mujer de Leopoldo López, y él es un hombre muy joven, cuando esa mujer respiraba por un lado porque estaba vivo su marido, pero que no estaba al tanto de nada, no sabía de las manifestaciones del pueblo venezolano, no tenía idea de lo que estaba pasando. Ese es un tormento como de la Edad Media, pues, ¿no es cierto? De encerrarle al enemigo en los subterráneos del castillo y que no vea ni la luz del sol. Porque para un hombre culto, para cualquier hombre no tener una actividad, ¿no es cierto? Para cualquier persona no tener una actividad. Pero para un hombre culto de ese nivel cultural, no tener idea de lo que ocurre en el mundo. Ese es un tormento peor que el de los chinos, pues, ¿no es cierto? ¿Dónde lo tendrán para que no sepa lo que está ocurriendo en este mes en que se han pasado en las manifestaciones, protestando? Que además concurran para filmarle y un poco obligarle a que dé mensajes de paz y de... Claro, y como no quiere, le montan. Claro, sí, así que eso es la mejor prueba, más que la represión en las calles, es ese martirio inhumano de encerrarle, como quitarle la luz del sol y enterrarle, ¿no es cierto? Enterrarle en la oscuridad, porque no tener acceso a un libro, a un periódico, a una radio, a una televisión, a un aparato... O a salir al sol. Claro, salir al sol y tener una computadora, alguna cosa, el internet. Por lo menos si le tienen amarrado, ¿qué riesgo hay en que este hombre pueda contactarse con la vida, con la civilización? Esa demuestra todo. El estado de... Más todavía que toda esa barbaridad de las represiones que vemos todos. Y el señor Diosdado Cabello, expresidente de la Asamblea y ahora sigue siendo asambleísta y jefe del partido de gobierno, usa, como nos recordarían algunos episodios de los últimos 10 años de los sábados aquí, un programa de televisión y le pasa imágenes y eso. ¿Le trae a usted violaciones a qué nomás? Vea, ese ya, lo que hay entre Maduro y Diosdado Cabello es la brutalidad. Nada más. Nada más. Claro, como vengo diciendo en estos días, cuando hablo de Cabello sobre todo, porque esto es un vivo aprovechador de los negocios, de las cosas, ¿no? Te digo, cuando uno le ve a Maduro, uno dice, yo siempre me acuerdo de lo que dice T.S. Eliot, ¿cómo se puede pelear contra la estupidez? Un King Kong que se levanta allí y dice, y vocifera cosas que les va a imponer una asamblea. El diálogo con los pájaros
Claro. a pedir el respaldo a las vacas. Ahora las vacas. Bueno, eso ya es. Si fuera un hombre inteligente, diríamos que él está usando la ironía, ¿no es cierto? Claro. Que se está burlando. Es un animal. No, Es perdón, una- que es referirse así a un jefe de Estado, pero es un animal, es un King Kong. Ujú. Salim, buenas tardes, bienvenido. Desde el ejercicio de los derechos humanos, claro, el doctor Gándara ve todo el tema político, la confrontación, pero si usted fuese el abogado, como lo es de derechos humanos, ¿qué nomás podría demandar Leopoldo López? Buenas tardes, Francisco, un gusto estar en su programa, un gusto también compartir con el doctor Gándara. Un saludo también a quienes nos ven por Democracia Nos TV. ven y nos escuchan. Nos ven y nos escuchan también en 920. 920. Para mí es por demás preocupante la situación de los derechos humanos de Leopoldo López, preso político, no hay otra manera de denominarlo, y además de los derechos humanos en general. Han sido observadas las actuaciones de Nicolás Maduro, las actuaciones de los distintos poderes tomados por el régimen de Nicolás Maduro, por entidades de Naciones Unidas, por entidades del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Y lastimosamente lo que nosotros vemos es que no hay ningún tipo de posibilidad de gestión diplomática para zanjar este conflicto. Ciertamente yo creo que han sido desatinadas las intervenciones, las expresiones del secretario general de la OEA. ¿Así? No le corresponde denominarle dictador, así todos sepamos que lo es. Me parece que la función de él es de carácter diplomático, de tratar de negociar, de buscar una salida negociada para esta grave crisis humanitaria y Pero política Salim, que está si están enfrentando. matando gente y pateándola, no corresponde decir y ponerles en su puesto también, o con la diplomacia. Produce indignación y obviamente ese tono enérgico de repudio de ese tipo de actuaciones de Nicolás Maduro, de esos abusos, de ese uso recurrente, desproporcionado de la fuerza, produce indignación en la ciudadanía, y no solamente a nivel local en Venezuela, sino a nivel de los países claro. vecinos, nos causa también indignación. Pero la función del secretario general de la OEA es de buscar una salida conversando sea públicamente o de manera privada con las partes en conflicto. Y me parece que en este caso no se agotaron esas instancias. Llamarle traidor, llamarle dictador, no se corresponde con el lenguaje que tiene que mantener un diplomático, como en este caso es el secretario general de la OEA. Pero eso sí, no podemos dejar de condenar las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos. Escasez de alimentos, escasez de medicamentos, trabajo forzado, porque inclusive se ha dispuesto que personas que laboran en el sector privado, en el sector público, puedan ser llamadas para ser empleadas en la empresa estatal de producción de alimentos, con el pretexto de que hay una escasez de alimentos producida, inducida por la empresa privada, y por lo tanto esa escasez tiene que ser enfrentada con el empleo forzado de personas que inclusive trabajan en el sector privado. Es bárbaro, o sea, realmente hay una cantidad, una cadena de violaciones de derechos humanos que preocupa. En el caso puntual de Leopoldo López, yo creo que las violaciones a la integridad personal, los tratos inhumanos, crueles y degradantes de los que ha sido víctima, habría que valorar, inclusive si pueden ser calificadas como tortura, ¿no? Claro. Si son actos intencionales que producen sufrimiento de manera ¿Eso podría deliberada. ser tratado fuera de Venezuela ya, mientras él está detenido? Hay un grupo ¿Podríamos demandar a alguien, qué sé yo, en España, en Europa, en algún organismo internacional? El problema es la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Ya, que presentó él. hizo así, dice, ya Sí, está. y eso hizo que la Corte Interamericana ya no puede intervenir. Quedaba solamente la comisión, y ahora con la denuncia de la Carta de la OEA se agrava la También. situación. Claro Pero que eso no, se hace eso efectivo no en 2 años. significa, claro, eso no significa que Sí. está fuera. Se hace efectivo en 2 podría años. hacer algo ahí. Se podría hacer, yo creo que presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana aplicando la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, que sería el instrumento que queda para aplicar en violaciones de Todavía derechos vigente. humanos cometidas por el gobierno venezolano. No está desligado del todo, y así Tiene deposite 2 ese años. instrumento de denuncia en la Secretaría General de la OEA. Tiene. Tenemos 2 años para observar a Venezuela Ujú. a instancias de la Comisión Interamericana. Doctor Gándara, usted que ha estado en el mundo diplomático, al igual que en el político,
y que también ha ayudado a terminar pues, cuando hay estas cosas que no se corresponden a la democracia. Coincide que, con el doctor Saidán que se le ha ido la mano al secretario general de la OEA o alguien tiene que decir algo más fuerte. La verdad es que me sorprendió cuando hace unos meses empleó un de tú y vos, que tal cuestiones me disgustó. Porque uno puede decir cosas tajantes sin necesidad de emplear, emplear términos. Pero claro, pero eso de todas maneras es una cuestión de forma, me ha desagradado. Pero que el hombre está haciendo un buen trabajo de la pelea, lo está haciendo, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ha logrado reunir la voluntad de una parte muy importante, mayoritaria, de los países de América, ¿no? Porque esto ya de que se reúnan y le condenen, no una condena, pero es una llamada de atención, que es lo mismo. Que no le digan que no pasa nada, ya. Sí, pues, ¿no es cierto? Llamándole ya a la mayoría. Vean, no se han atrevido a convocar a la UNASUR como quiso Correa, porque la mayor parte de los países de la UNASUR le están condenando, pues, la pierden. todos los que integran el Mercosur para tomarlos a luchar en masa, ¿no es cierto? Pero también Chile, Perú, Colombia, los únicos que quedan para respaldarle, Bolivia y Ecuador, ¿no es cierto? Un papel vergonzoso para el Ecuador, una actitud vergonzosa que a mí me llena de indignación que nos hagan quedar tan mal ante la opinión pública internacional. ¿El proyecto político ahí pesa más que lo que estamos viendo o aquello de que Venezuela está sufriendo el acoso de la derecha internacional que le genera problemas de vida y de democracia? Mira, si quisiera realmente, por ejemplo, los Estados Unidos, que no como Estados Unidos, sino como acción conjunta, sanciones económicas, pero si quisiera los Estados Unidos, no se va a ir a invadirles, ¿no es cierto? No, basta con embargarles del producto de las ventas de petróleo en los Estados Unidos nomás y mandarles alimentos en vez de eso, ¿sí? En un mes, 2 meses están fuera. Están afuera, claro. Así que esa es sola la manera de crear, inmovilizando ejército, inmovilizando cosas. Si los Estados Unidos quieren intervenir, está la desproporción con las Fuerzas Armadas de Venezuela, que además están dedicadas a la vida buena y no al entrenamiento militar. No se puede comparar con el estado de los vecinos, ¿no? Claro. De los propios vecinos. La cuestión. Así es que esa es una cuestión ridícula para mover la opinión pública de que ya vienen, entonces estamos haciendo una cosa contra el gigante del norte, ¿no es cierto? Sí, no. Vea, lo que sí debemos decir es que nos cubren de vergüenza, pero que además debemos alistarnos en el Ecuador. Usted lo mencionó, porque aquí están preparando fuerzas civiles armadas, pues eso es lo más grave que nos está pasando. Vamos a pedirles un criterio sobre eso para ver si es que la ruta ecuatoriana puede ser la misma, pero un poco para esto de los derechos humanos. Alguien decía que van a demandar a Maduro por Leopoldo López, doctor Saidán, en España. ¿En virtud de qué se puede demandar en España? Y recordaban el tema de Pinochet. Sí, efectivamente se podría... ¿Cualquier país del mundo o solo...? Hay que diferenciar, yo creo, el derecho internacional de los derechos humanos con el derecho penal internacional. Entonces, esta vía sugerida definitivamente tiene que ver con el derecho penal internacional. Se pueden activar, obviamente, mecanismos relacionados con la jurisdicción universal. Cuando el Estado no quiere o no puede sancionar crímenes internacionales, subsidiariamente, complementariamente, la Corte Penal Internacional puede intervenir. Obviamente, primero el fiscal, luego la Corte Penal Internacional, por crímenes de lesa humanidad. Los ha cometido en varias ocasiones, yo creo, algunas autoridades del gobierno de Maduro. Definitivamente podrían ser procesados a título individual, porque no nos olvidemos, en el ámbito de los derechos humanos la responsabilidad es estatal. En este caso es responsabilidad penal individual. Y ese tipo de crímenes no prescriben, definitivamente son perseguibles en cualquier momento. Eso les han recordado desde la mesa de la unidad para que sepan, ¿no? Porque decían, sabemos
quien estuvo manejando ese vehículo que atropelló ese trucutú que le diríamos aquí, que va y viene sobre dos ciudadanos venezolanos. Sí, es bárbaro lo que están haciendo y sus actos en algún momento tendrán su consecuencia. Obviamente las instituciones de justicia, de control en Venezuela están tomadas como acá. Así que se puede esperar muy poco de que estos temas de derechos humanos se solventen adecuadamente a instancia interna. Pero cuando se agotan los recursos internos, se puede denunciar ante la Comisión Interamericana aplicando la declaración o ante la Corte Penal Internacional por crímenes internacionales. ¿Y tiene que ser un pariente de Leopoldo López? ¿Podría algún organismo internacional tratarlo? Claro, una organización no gubernamental podría... podría iniciar. Podría iniciar, efectivamente. ¿Y eso qué significaría si denuncian, por ejemplo, a Diosdado Cabello o a Maduro? Y digo a Diosdado Cabello primero porque parece que es él el que, como ex militar y todo eso, y jefe del partido de gobierno, controla eso. Claro, en este sentido, si es que si prospera esta denuncia en la Corte Penal Internacional, obviamente se podría dificultar la salida del país. De estas personas. Ellos no podrían ya. Exactamente, porque la jurisdicción universal implica justamente eso, de que en cualquier país del mundo exactamente podría ser detenido. Entonces, yo creo que esto sí, esperemos provoque un freno en las actuaciones totalmente desbordadas que están cometiendo. Inclusive a mí me preocupa muchísimo lo que están haciendo ya a nivel judicial, muchas veces con el aval de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que uno entendería es el máximo órgano de control de la constitucionalidad de las actuaciones. La propia fiscal de ellos salió a decir que no pueden hacer. Exactamente, entonces es impresionante, ni siquiera esos órganos de justicia llamados a frenar estos abusos, estas violaciones de derechos, logran frenar las acciones del Ejecutivo. Así que definitivamente creo que la vía adecuada, eficaz en este caso, es activar los mecanismos de denuncia a nivel internacional. Doctor Gándara, si se activan estos, ¿ayudaremos a Venezuela o no? Estoy pensando de que a veces la comunidad internacional, por cuidar las formas, por cuando dice hay que respetar, que los pueblos avancen, dejamos que se muera un montón de gente hasta antes de que avancen. ¿Puede venir de adentro con esta asamblea constituyente que propone el señor Maduro o no? Ya, si hay la asamblea constituyente, se ha terminado de enterrar la democracia en Venezuela, ¿cierto? En el estilo que él quiere. Claro, pues. Primero que es una manera de ganar tiempo. Porque ya le toca hacer, primero ya le tocaba hacer las elecciones seccionales. Pero la próxima, la de presidente. Porque una asamblea constituyente puede hacer todo, hasta declararle vitalicio a Maduro, pues, ¿no es cierto? Puede hacer lo que quiera. Entonces, eso sí, yo mando, dice, pues él, de los trabajadores, de los universitarios, de todos los que él puede, de la organización del 50%, ya no hay nada que hacer. Entonces ya no hay nada. Así la oposición gane con el 90%, ese 10% le da ya la mayoría, ¿no es cierto? Ya le da la mayoría absoluta. Así que por fin están conscientes los venezolanos, porque han caído mucho. Hay que no es como crítica, sino como observación exterior, porque ellos están luchando firme. Pero cada vez que está, entonces invita al diálogo. Ahora el diálogo es la Asamblea Constituyente. Sí, vamos a discutir. Y me apena tanto que el Papa, que este rato está criticándole a la oposición, diciendo que está dividida. Si es un conjunto de gentes, pues. Ahí hay de derecha, de izquierda, ateos, religiosos, comunistas, socialistas, conservadores, pues, porque es la reacción contra la brutalidad que les están imponiendo, pues, ¿no es cierto? ¿Y el Papa que tiene, usted creería que tiene menos información que la Iglesia que estará respaldando? Aunque ahora vemos una reacción de la Iglesia venezolana pidiendo actuar en las calles. Pero el Papa se ha manifestado ya varias veces. Aquí diluyó la oposición a Correa, allá de que ya estábamos hace pocos meses, se fue, no sé si era por Navidad, que se pasó por allí Maduro, pasó por ahí y dijo, dialoguen de nuevo, y cayeron en el lazo del diálogo, ¿no es cierto? Así que ya hemos visto la inclinación del Papa, poniéndole esa cara tan brava y dándole solo 18 o 22 minutos a Macri, mientras le recibía a la señora Kirchner
todos los días, o de que se iba a tanto, ¿no? Cada Claro. vez que quería ir a visitar. Sí, claro, o si, Quería si confesarse iba a que iba visitar allá. Bolivia, pues ella se pasaba de la Argentina a saludar con el paisano al que tan mal le trataron cuando era cardenal, ¿no es cierto? Así que eso, aquí es una cuestión objetiva de América para imponerle sanciones a Venezuela, dándoles mucho alimento, enviándoles medicinas y todo eso, pero cercándola económicamente. Porque estos están defendiendo el imperio del crimen, pues. Porque allí cada cual roba Lo que puede. lo que Y alcanza, avanza. ¿no es cierto? Entonces, pero debe sernos una lección para el Ecuador, porque de que estos gobiernos Terminan así. tratan de terminar, tratan de eternizarse en el poder. Eso es lo que está haciendo él, lo que está haciendo el colega de ellos ¿Qué será la en receta Nicaragua. cubana? Bueno, usted Claro, en Nicaragua están Nicaragua, 23 años. pues, sí, y es el Es que Cuba. adoctrinó a todo es Fidel Castro a Chávez, ¿no es cierto? Entonces, y todo eso es lo mismo lo de Ortega. Están Sí. en Nicaragua. Y aquí está se igual. van a defender y va a ver usted la que se arma en cambio por la disputa del poder aquí adentro en el Ecuador, que es lo que yo veo. Que se ¿Y viene usted actualmente. creería que aquí puede haber esta disputa que no ha habido en Venezuela después de la muerte de Chávez? Creo que va a haber una gran disputa interna, ¿no? Porque de que le dejan al nuevo presidente diciéndole hasta lo que debe hacer y levantarse a qué hora de la mañana Ya. para hacerlo, y con todo el engranaje montado encima, salvo una actitud casi heroica o heroica de él, yo creo que él está convertido mientras no reaccione, lo quieren colocar como un engranaje más de la estructura del partido único. Salim, esto del partido único que lo menciona, ¿podría que constituyendo una dictadura del partido único y eso ya no es democracia si ganen las elecciones? Definitivamente. Uno dice, oigan, si están ganando, hay aunque sea un poquito más de la mitad o un poquito menos de la mitad, porque con nulos y blancos no son la mitad. ¿Cómo se legitiman entonces eso, Salim? Bueno, recordemos que la estrategia de este esquema de gobernar del socialismo del siglo XXI básicamente recomienda recurrir a la democracia plebiscitaria. Claro. Y de hecho, una de las cosas que más uno de los mecanismos que más se ha utilizado es justamente los mecanismos de democracia directa. Es decir, legitimar sus actuaciones, sus decisiones a través de la consulta a el pueblo venezolano en este caso. Poner en consideración del pueblo determinadas decisiones que quiere tomar, en este caso, el titular de la función ejecutiva. Pero mire usted qué poco entienden de lo que es la democracia participativa, Claro. la democracia representativa, que ahora el planteamiento de Nicolás Maduro es activar justamente un mecanismo que está previsto en la Constitución de la República Bolivariana, el mecanismo de la Asamblea Nacional Constituyente. El artículo 348 de la Constitución venezolana ¿Tiene previsto eso? tiene previsto, dice, las 2/3 partes de la Asamblea Nacional puede convocar a Asamblea Constituyente. También el 15% de los electores y, por otro lado, el mismo presidente de la República en Consejo de Ministros. Pero lo que no dice, y me parece que es una omisión deliberada de quienes elaboraron la Constitución, ¿Cómo? dice que no, exacto, cómo se debe conformar la Asamblea Nacional Constituyente, cómo se tienen que elegir a los miembros, y definitivamente eso lo que hace es que tenga absoluta discrecionalidad el presidente en la convocatoria, vía decreto, para, por ejemplo, tratar de intervenir en la designación de muchos de los representantes. Pues dice que la del con 50% exactamente. de 250. 250 personas que van a provenir designar supuestamente de organizaciones de base comunal, supuestamente para devolver al pueblo la potestad de decidir su futuro. Pero lo que no se dan cuenta es que en este caso están tratando de suplantar a los poderes constituidos. Claro, la excusa perfecta en este caso fue utilizar el mecanismo de la Asamblea Constituyente para poder anular definitivamente el trabajo de la Asamblea Nacional. No ganaron las elecciones, no tienen un bloque mayoritario en la Asamblea Nacional y lo que quieren es suplantar esa actividad legislativa a través de la Asamblea Constituyente. Primero lo intentaron con el Tribunal Supremo de Justicia. Recibió el repudio y se echaron para atrás. Y ahora el nuevo mecanismo es utilizar la Asamblea Constituyente a través de representantes afines
a... O sea, montándose ellos mismos un escenario. Exactamente. Porque a la asamblea no le permitieron convocar una asamblea nuevamente. Claro, Porque ellos lo habían ganado y la Exactamente. bloquearon. Bloquearon totalmente esa posibilidad de tomar a la Asamblea Constituyente y ahora definitivamente lo quieren hacer de manera directa, aprovechando justamente su omisión en el artículo 348 de la Constitución Bolivariana. Se puede bloquear, digamos, aquí tienen mayoría, no la que podría activar otras cosas. Y el presidente Correa nos anticipó que en un año capaz que le estamos pidiendo que vuelva y que se aplicara la muerte cruzada, con lo cual le daba un año de vida a este gobierno que nos propuso él mismo. ¿Cómo hacemos para que en América se respeten las constituciones? ¿O nos toca todavía un periplo grande? Esta sí es una acción colectiva como la que está funcionando o intentando funcionar y ya se manifiesta de manera positiva, la de la comunidad americana, ¿no es cierto? Ya. Y hay que recordar que la carta, doctor Saidán, usted la recuerda muy bien, para restituirle a Chávez, usaron la Carta Democrática y ahora no quieren aceptar la Carta Democrática, pues, ¿no es cierto? Los pueblos se ilusionan también. Aquí la gente le dio carta blanca porque estaba de moda Correa. Aquí destituimos a 57 de los 100 diputados por el Tribunal Supremo Electoral, cuando el único que tenía jurisdicción sobre los miembros del Congreso era la Corte Suprema, pues, ¿no es cierto? Claro. Apalearon un poco allí y se pasaron y sacaron a sí. 50. Es lo mismo que están haciendo con el Congreso de Venezuela, ¿no es cierto? Entonces dijeron, no, que ellos ya no son, es la Corte, una de las salas de la Corte Suprema la que asoma, la Constitucional me parece, es la que asume las funciones de la Asamblea, pues, ¿no es cierto? Entonces esas cosas que hacemos por moda tienen un efecto pernicioso terrible, ¿no es cierto? Y aquí sí estoy viendo que la situación del país se produce una incertidumbre tan terrible sobre lo que va a ocurrir en los juegos de poder interno. ¿Usted cree que no se pongan de acuerdo, que el presidente No, que uno de los dos manda. Uno de los dos mandan. En una casa no mandan dos, mandan uno. En ninguna institución mandan dos, manda uno, ¿no es cierto? Y entonces vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir conversando con el doctor Mauricio Gándara y el doctor Salim Saidán sobre Venezuela, los derechos humanos. Y ahora sí les vamos a plantear esto de la creación de la Policía Civil, que en Venezuela ya funciona y que aquí se la propone. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso. Entonces, doctor Saidán, este acto, todo se descubrió, digamos, que la muerte del señor Leopoldo López no era sino un rumor que además lo habría regado el propio régimen. ¿Para qué es? ¿Qué buscan con eso? ¿Exacerbar más, confrontar más o encontrar una justificación para hacer otras cosas, ¿no?
Yo considero que una estrategia política utilizada tanto acá como en Venezuela es utilizar el derecho penal simbólico. Es decir, enviar mensajes a leccionadores, precedentes, sentar algunos precedentes a nivel judicial para básicamente enviar el mensaje a la ciudadanía de si ustedes se atreven a cuestionar de la forma como lo ha hecho esta persona, pues sencillamente serán procesados. Y obviamente, como se aplica selectivamente la ley, no se aplica la igualdad ante la ley, básicamente esos procesamientos son demasiado severos y no están rodeados de las debidas garantías del debido proceso y respeto a la integridad personal. Entonces, en este caso, condiciones infrahumanas en las que está detenido Leopoldo López no tienen ningún tipo de consecuencia, porque básicamente las instituciones de reclamación a nivel judicial están también tomadas por el Ejecutivo. Entonces, es todo el aparataje estatal organizado para enviar ese mensaje a la ciudadanía de que le puede pasar lo mismo que Leopoldo López si se atreven a denunciar o a movilizar a la gente. Me dicen que está el video para ver si esto puede causar una confrontación mundial. Yo decía, pero si Siria con todo lo que tiene, si el Medio Oriente con todo lo que pasa no han causado, esto podrá ser que una Corea del Sur, Venezuela aquí en América del Sur. Esto fue lo que decía el señor Martínez en su diario de comunicación, en su cadena de televisión venezolana. Telesur. Aquí tenemos algunas informaciones de última hora que dicen: Rusia considera inaceptable la extromisión extranjera en los asuntos de Venezuela. El portaaviones ruso Kuznetsov se dirige al Caribe. Vamos a tomarlo aquí rápidamente con cámara 1. Esto acaba de llegar. Y, por supuesto, esto supone una movida interesante. La clave es el respeto de la Constitución y las autoridades democráticamente elegidas de Venezuela, encabezadas por el presidente Nicolás Maduro, declaró hace momentos la Cancillería rusa a través de un comunicado. Moscú está cree que encontrar la solución a los problemas por medio del diálogo pacífico, subrayando que inmiscuirse desde el exterior en asuntos internos de un Estado soberano es inaceptable. Es necesario detener la campaña de desprestigio e incitación a las acciones violentas antigubernamentales, dice la Cancillería rusa. La tensión no remite en Venezuela, después que la celebración de hace 2 semanas en protestas y a favor se han vuelto a sentir hoy. Rusia envía sus portaaviones de mayor porte a la costa de Venezuela y se dirige con la finalidad de un viaje de buena voluntad. Al otro lado, siguen algunas fuentes, los portaaviones chinos Xingan 7, escoltados con sus respectivas fragatas de guerra, también oigan esto, portaaviones chinos con todas sus respectivas fragatas de guerra, también han cambiado su rumbo hacia aguas del Caribe a acoplarse con el portaaviones ruso para apoyar a Venezuela de cualquier posible intervención estadounidense. Acabamos de recibir esta información. Aquí tenemos algunas informaciones. Bueno, el señor Martínez dirige todo lo que es la publicidad. ¿Se puede generar esta... ¿Qué le provoca esto, doctor Gand? ¿Se puede nomás hacer así? Si tuvieran la fuerza para enfrentar a la flota de los Estados Unidos en América, no permitirían lo de Corea del Norte. Claro. China casi no tiene portaaviones. Tiene un gran barco que le transformó en portaaviones, ¿cierto? Claro. Y hoy día sí está empezando la construcción o la cosa, pero no tiene operativos ni para su área, ¿no es cierto? El mar de la China. Ninguno de ellos va a entrar a provocarse, a enfrentar a los Estados Unidos. Hasta Nikita Khrushchev, cuando había la URSS, se regresó, digamos, ¿cierto? Por supuesto, en una negociación pues usted no invade Cuba y yo no le pongo los misiles en Cuba, pero usted me retira los misiles de Turquía, ¿no es cierto? Entonces, esa cosa tan que ponderan demasiado y exageran de la actuación de Kennedy, que fue excelente, pero no hay que exagerarla, estas cuestiones, fue negociar. Hizo lo que tuvo que hacer. Claro. Se negoció, entonces tuvo que retirar él los misiles. Entonces, ¿esto es solamente qué? Bluff. A los pobres venezolanos viendo esto como noticiero de la mañana. Bluff, lo que llamamos bluff, o sea, usted que es aparentar una cosa. Un buen pocarista se ve. Pero sobre todo soy militar. Ya, bueno. Salim.
¿Qué puede entender uno con esto? ¿Lo mismo que la muerte de López? Sí, yo creo que es la lectura que yo tengo, la comparto con el doctor Gándara en el sentido de que quieren enviar un mensaje de empoderamiento, de contar con aliados importantes como China, Rusia, para enfrentar cualquier tipo de intromisión. Como que ya están viniendo alguien, ¿no? Claro, lo curioso de esto es que con el discurso anti-intromisión, justamente pretenden justificar el ingreso de otros. Claro, o sea, básicamente es la aplicación selectiva del derecho internacional y nacional. Es decir, acepto la intromisión siempre y cuando me resulte conveniente. Y definitivamente la repudio cuando sea alguien que no está alineado. Entonces, la aplicación selectiva del derecho nacional e internacional es un mal que padecemos acá y que padece Venezuela. Y con el aval de los medios públicos, porque hay periodistas, claro, hay personas que ejercen actividad periodística en Venezuela de una manera totalmente irresponsable, apartada totalmente de los lineamientos éticos que debería tener un comunicador. Es tan irresponsable este señor que, claro, se presta para comunicar este mensaje que el poder político de turno simplemente lo está tratando de transmitir a través de él. Según él, está casi iniciando la Tercera Guerra Mundial. Sí, claro. Muy irresponsable. Eso podría derivar en un procesamiento si funcionaría un Estado de Derecho. Pero lastimosamente, en este caso, como es instrumentalizado el medio público y el periodista para comunicar el poderío venezolano con sus aliados, definitivamente no tiene ningún tipo de consecuencia. Yo estaba pensando, ¿y será cierto que la Cancillería rusa ha dicho todo lo que dijo Martínez? ¿Qué va a decir? Sí, ¿no? Sí. O sea, sí, que cuidado. El que sí es el más hábil de todos los políticos se llama Putin, ¿no es cierto? Claro. Entonces él puede hacer un juego, pero nunca le va a comprometer a la seguridad de los Estados Unidos, ni a entrar en órbitas peligrosas. Porque en Europa se ha aguantado las sanciones. Claro. O sea, pero las chupan, ¿no es cierto? Claro, sí. Porque la economía rusa no es envidiable en este momento, ¿no? Y lo que estaba floreciendo se ha vuelto por querer jugar en las grandes ligas también. No, Rusia sí puede jugar en las grandes ligas. No económicamente, pero sí militarmente, porque conserva todo el arsenal de la Unión, de la URSS, ¿no es cierto? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso sí puede. Y que es mucho más hábil, Claro, sí, está más. Porque fue director de la KGB. Claro, entonces él sabe ese juego de ajedrez. Y el señor Trump, que cree que puede negociar con él. Claro. Vea usted cómo le envolvió, hablando de historia, pero que es aplicable al asunto, cómo le envolvió Stalin al señor Roosevelt, que era un gran presidente en lo interno, pero en lo externo, cómo le envolvió. Roosevelt no quería reunirse con Churchill, que sí conocía la política mundial, pues, ¿no es cierto? No quería reunirse para que no crea que Stalin no crea que nos estamos poniendo de acuerdo, pero se quedó con media Europa, pues. Le ganó de mano. Que querés negociar con una potencia de tantos años, esas cuestiones, y con un hombre tan hábil que ha estado en el manejo de la inteligencia rusa. Stalin, entonces este tema va cerrando un círculo. Claro, aquí parece que estamos recién en la creación de las fuerzas estas civiles. ¿Qué encuentra usted? ¿También ¿qué decimos? ¿Un mensaje también en el Ecuador? ¿Es una ruta como la que han seguido ahí en Nicaragua hay, en Venezuela hay, ahora está planteado aquí? ¿Debemos preocuparnos o será que no? Que es un tema, como dice, es para seguridad de los funcionarios públicos. Y alguien me decía esta mañana, oigan, ¿por qué tendrán tanto miedo y necesitan tanta seguridad? Si este país, como nos dicen, es uno de los más seguros del mundo. Sí, definitivamente este planteamiento, este proyecto de ley preocupa porque existe obviamente este referente venezolano de fuerzas paralelas, irresponsablemente armadas, sin entrenamiento, que cumplen funciones a veces paralelas a las de la fuerza pública. Y lo que se está haciendo acá es abiertamente inconstitucional, porque la Constitución es muy clara. La fuerza pública está manejada por fuerzas armadas, ¿sí?, para la seguridad externa y que pueden eventualmente apoyar a la fuerza interna, que en este caso es la de la Policía Nacional, pero fuerzas paralelas por fuera de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional
definitivamente sería contrariar los postulados constitucionales. Entonces, en este caso, yo creo que el gobierno debe aclarar hacia dónde va, cuál es la finalidad. Si definitivamente hace falta... Sí, o sea, están justificando en que es necesario intervenir en áreas de seguridad interna, pero definitivamente no nos aclaran específicamente qué labores de seguridad interna desempeñarían. Exactamente, y no hay un ámbito de actuación claro de los que se quiere conferir a estos aparatos. Cuando les dicen que podrán usar armas... Está totalmente abierto. Claro, está ahí abierto, pero no dice cómo ni por qué, ¿no? Exactamente, y esa creo que es también la estrategia, en cambio, desde el punto de vista legislativo. A nivel de Venezuela y acá, dejar abierto. Y todo también para que sea regulado vía reglamento, porque las remisiones son abundantes en ese proyecto de ley. Entonces suelen dejar a discreción de la autoridad administrativa la aplicación, la interpretación, el desarrollo de determinados postulados que están totalmente abiertos. Y a mí me preocupa eso, que no hay una regulación clara. Más que la creación de la misma fuerza, esto que no hay regulación. Exactamente, la amplitud con la que se regula, justamente para dar un margen de discrecionalidad amplio para el momento en que la autoridad aplique este tipo de leyes. Doctor Gándara, ¿recuerda usted alguna vez que el Ecuador haya debatido la creación de una fuerza así? ¿Y en algún país de los que usted ha estado? No, pues vea, es que eso contraría a la esencia de las fuerzas del orden, pues. Las Fuerzas Armadas y la policía no deberían aceptar, porque esto implica reemplazar sus funciones específicas y de un modo inconstitucional, ¿no es cierto? ¿Sí? Y tiene que pronunciarse, como en varios aspectos tiene que pronunciarse el nuevo presidente. Pues. Claro. Además, ¿cuál es el miedo de Correa? Si está un sucesor de él en el gobierno. ¿Y a quién le han perseguido aquí en la historia del Ecuador? Como para justificar una fuerza de esta. Han habido rencillas políticas, enfrentamientos, estas cuestiones, pero uno sale, los que han salido del poder, a nadie le han perseguido. Como pues, para que tenga una fuerza para disuadir, digamos. Entonces, esto es un control interno, un control interno del partido único. Y tiene que demostrar su actitud o decir que está conforme o en contra el presidente electo. ¿Sí? Yo no sé si avanzan a aprobar, porque parece que están aprobando. Están aprobando, pero ya mañana se les acaba. Solo que aprueben hoy o mañana en la mañana antes de que para que la pueda aprobar Correa. Pero el presidente electo tiene que pronunciarse, pues. Porque si no tendría él 30 días. El presidente Correa podría poner el en el mismo día. Mismo, claro. Entonces, es una de las cosas más peligrosas de absurda. ¿Encuentra esta ley con vínculos a estos 10.000 fusiles que nos llegaron de ayuda para el terremoto? Es posible. ¿Sí? Es muy posible. ¿O es pensar demasiado mal? No, pues, vea, aquí sí voy a decir que yo soy militar, ¿no es cierto? Entonces el fusil le puede durar toda la vida. Yo sé, 68-48 F3 es mi fusil Mauser, ¿no es cierto? Está ahí. Está ahí, pues, ¿no es cierto? Si usted lo mantiene bien, está ahí, pues. Entonces, ir a traer esa cantidad de fusiles, ¿a cuenta de qué, pues? Y poniéndole como una donación del gobierno de China, como que aquí tuviéramos la necesidad de los fusiles. ¿Contra quién? Pues, en primer lugar. Sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, todo está calculado, todo está preparado de alguna manera, y de sus principales, que son los cubanos y los venezolanos, este es el sistema que ellos han empleado. Y creo que dictaron la misma, doctor Saidán, corríjame si es que me equivoco, pero en Venezuela ya prohibieron el uso de armas, y aquí también prohibieron el uso de armas por parte de los privados, o sea, para que estemos amarrados de pies y manos. Si no, no podemos. Aquí el uso de armas está prohibido. Incluso se retiraron estos certificados que le daban una autorización para eso. Salim, entonces, esta estructura, el presidente que decretó casi que quitándoles el sueldo a los expresidentes, ahora va con una cantidad de decretos estos últimos días, garantizándose una seguridad. El más amado y respetado de los presidentes necesita casi una infraestructura para poder salir.
y además de él y de su familia. Y alguien me decía que tiene un costo altísimo la seguridad, por ejemplo, de una de sus hijas en Europa, ¿no? En los Estados Unidos, que tiene un costo muy alto. Y esa seguridad por 1 o 1 año y medio va a ser de nosotros, de plata del Estado. ¿Alguna le queda así, que no sea algún tema de casa real, algún otro país en el que se funcione esto? Yo considero que este tipo de gastos superfluos con dinero de los ecuatorianos, producto de la recaudación de impuestos, definitivamente deberían estar reorientados hacia otro tipo de sectores de la sociedad que realmente necesitan. Y hacerlo vía decreto me parece una... y del mismo, ¿no? Exactamente, o sea, esta emisión de decretos de última hora me parece que sí definitivamente va en contra de la situación actual que está atravesando el país. La situación económica actual es preocupante, estamos sobreendeudados, con China especialmente, y que en esta situación se eroguen este tipo de recursos para brindar seguridad a un presidente que supuestamente sale con niveles de popularidad altos y que dice tener todavía la simpatía de los ecuatorianos, uno no se explica, y definitivamente sí debería aclararnos al presidente de la República cuál es la razón, y si obviamente, exactamente, si es que en el derecho comparado existen este tipo de acompañamientos de seguridad a los presidentes de la manera como lo ha planteado el presidente de la República. Me parece que sí es irresponsable por la situación económica que está atravesando el país, y definitivamente políticamente es un signo de debilidad que obviamente es evidente en este caso. Pero más allá de eso, yo creo que el presidente de la República dejó sentado un precedente muy preocupante, que es legislar a través de la excepción y a través de la urgencia. Ser invasivo con el resto de funciones del Estado. Eso es lo que nos deja el presidente de la República. Más que una serie de decretos de estados de excepción, bajo la misma línea matriz del presidente venezolano, es básicamente legislar a través de los proyectos de ley de urgencia económica. Entonces el presidente de la República ha hecho del derecho definitivamente lo que pocos expresidentes han hecho, que es abusar totalmente de sus potestades normativas, invadiendo inclusive esferas de competencia de otras funciones del Estado. En este caso de la Asamblea Nacional, que nunca le puso freno al presidente de la República. Siempre le muchas veces todo. Emitiendo decretos, regulando el ejercicio de derechos. En el tema de refugio, en el tema de libertad de asociación, el decreto 16, es una... Que además se va a convertir en ley. Sí, así es. Entonces se está normalizando eso, y definitivamente eso es nocivo para una democracia, que el presidente de la República no respete el ámbito de actuación del resto de funciones del Estado. Doctor Gándara, ¿recuerda usted que el doctor Velasco haya hecho alguna vez uso de seguridades para movilizarse? ¿Ni en el ejercicio de la presidencia? Ni en el ejercicio de la presidencia. Pues. Él iba a Buenos Aires, ¿no? Él iba a Buenos Aires. Pero vea, me acuerdo que yo de que era secretario general, hubo una cuestión social conflictiva en Riobamba. Y el doctor Velasco Ibarra se fue a meter en semejante conflicto. En semejante conflicto, digamos. ¿No? La gente les respetó. Sí. Pero la situación era grave, gravísima, ¿sí? Pero yo que le iba a ver en Buenos Aires, en su modesto departamento, que no era de él, porque él no tenía ni en Quito, ni en el Ecuador, ni en la Argentina, ni en ninguna parte, ¿cierto? Y uno llegaba ahí y me abrió la puerta el doctor Velasco Ibarra. Me abrió la puerta el doctor Velasco Ibarra. Y la señora de Velasco Ibarra murió atropellada de que se subía al bus. Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué justificación encontraría para darle seguridad al presidente? No, que le puedan dar desde que sale algo y por un tiempo dado pude hacer, pero crear por ley. ¿Y qué cree? ¿Que ya no se va a Bélgica? Porque en Bélgica no le van a dejar meter armas, ¿no? Pero van a poder contratar seguramente a personal allá para tener seguridad. Pero no puede tener armas. Vea,
allá no le permiten tener, ni aunque usted sea embajador, pasaron la circular allí en Inglaterra, y los que tenían que por favor manden a sus países, ya con un aviso así tajante, o entregar allí para que sean destruidas, ¿sí? Entonces, allá no es que pueden ir con sus ametralladoras o con sus cosas. Para eso están las fuerzas del orden allí, pues que funcionan, pues, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué se llevará? No se va, entonces. Yo creo que el primer aviso es de que no se va, porque en Bélgica, con todas esas fuerzas antiterroristas, ante todas las cuestiones, como es toda Europa, que además están más alertas hoy día. ¿Sí? ¿Usted ha visto alguna actuación del presidente Correa, a más pues, de lo que debe tener medio país furioso aquí? ¿Algún acto internacional, algo que le amenace a él la vida por haber hecho un gesto así que digan, puede volver? O está paranoico. Claro. Bueno, y sí ya... Porque al doctor Velasco, que al que usted trae a la memoria, también salió a veces en condiciones muy difíciles, ¿no es cierto? Claro. En los derrocamientos, en las cosas. Por eso pensaba, decía, claro, que estuvo tanto tiempo. No, en absoluto, ¿no es cierto? Ya le digo, él me abrió la puerta. Y le dejó entrar. No, se inclinó porque además yo soy pequeño, entonces se inclinó con una amplia sonrisa. Esta cuestión, me dio la mano y me hizo pasar y éramos los dos y la señora los únicos en el departamento. ¿No es cierto? En México tenemos algo parecido. Algo parecido, pero obviamente el contexto social es muy distinto, ¿no? El conflicto, de violencia mexicana. Exacto, el narcotráfico hace necesario que obviamente cientos de miembros de seguridad puedan dar protección al expresidente. Pero acá definitivamente el contexto no da como para pensar en medidas similares como la que tiene... Pero él no estará consciente de que a lo mejor el Ecuador no está consciente, digamos, lo que él sí, de lo conflictivo que se ha vuelto el vivir en el Ecuador, y ya que trae usted el tema mexicano, esta presencia de mexicana, a veces se encuentran los aviones de ellos, ¿no le generarán problemas al presidente Correa? Y él diga, esto ya es más o menos como México. Claro, definitivamente el estilo de gobernar que ha tenido ha ocasionado... Es el partido único, como nos dice. Exactamente, pero más que nada esta división y lucha de clases, de lo más irresponsable, este lenguaje agresivo para frenar a sectores de la sociedad qué sé yo, en su legítima aspiración desde el punto de vista empresarial, laboral, gremial, ha hecho que los ciudadanos se sientan amedrentados o con el derecho también de actuar de la misma manera, claro, pues, beligerante. Responder igual. Exacto, a nivel gremial, básicamente, como han sido aniquilados los gremios, han sido tomados o han sido creadas estas organizaciones paralelas. Claro, el problema es que desde el poder se ha enviado este mensaje de que definitivamente cualquier voz crítica tendrá que ser aniquilada. Y aniquilada con apoyo en la misma ciudadanía que era parte de esos gremios. O incluso lo que es más grave, en este caso, por ejemplo, de los indígenas, de los trabajadores, dividir irresponsablemente a los trabajadores, a los pueblos indígenas, para legitimar las actuaciones desde los propios exintegrantes de esas agrupaciones sociales, es por demás irresponsable. Ese es el país que nos deja Rafael Correa, definitivamente. Yo veo que es una sociedad dividida, una sociedad polarizada, una sociedad agresiva. Pero entonces ahí que sí ve normalizada de querer. Ahí sí tienes razón de querer, pues. Porque una mitad de pero estos, debe tener los partidarios, pues, ¿no es cierto? Para que le cuiden. ¿Y los del picnic tendrán algo que ver con esto? ¿O sé, eso es una broma? No sé si puede ser, todo puede ser, porque todo tienen un origen en la inspiración de Chávez y Chávez inspirado por Cuba, ¿no es cierto? Fidel, entonces allí sí no se mueve nada porque están temerosos de cualquier reacción. No toman ni agua pues, fuera de... Claro, tienen alguien que ve, claro, así que todo eso puede ocurrir. Vea, yo
les he hecho acuerdo, porque me entrevistaron en el Universo, creo que salió el día domingo, esas cuestiones. Se le daba protección, pero por cuestión reglamentaria. A mí me mandaron un policía al ministro de Gobierno, porque él es el que le toca el conflicto, pues, enfrentar el conflicto, entonces es por una tradición. Nadie me ha molestado, sí, tenía un chofer que manejaba mi carro, por supuesto, un policía de la Vesta y un policía de la seguridad. Nunca nadie me molestó, y no se olvide, y solo por esto hago relación, que yo tuve un enfrentamiento muy grave que ha sido superado en lo personal por ambas partes, con los del gobierno, con los propios coroneles Gutiérrez, ¿no es cierto? Porque si estuvieron presos es por una orden del infrascrito que habla, como decía, haciendo broma del castellano, pero ya el coronel Gutiérrez... Se han encontrado ya aquí mismo. Pero claro, pues me establecieron una demanda por atentado contra la seguridad, así como yo les había puesto, digamos, ¿no es cierto? Pero saludamos y aquí me toparon en esta radio, en esta radio con ellos de aquí, que me toqué esas cuestiones, y el coronel Cobo, que fue uno de los presos, dijo con un gran señorío, dijo, yo estuve preso por la orden del doctor Gándara, ¿sí? Pero no le guardo ningún rencor. Y usted nos verá que saludamos con gran deferencia, digo, no solo... O sea, y el coronel Gutiérrez, que le vi que lo entrevistaban hace 3 o 4 días, yo no he tenido ningún problema con nadie, se ando por la calle, me he topado en un restaurante hace pocos días, digamos. Caminando. Pero no, es que usted no ordenó que les encierren y le... Ministro de Gobierno, creo que. Claro, era ministro de Gobierno. No que les decía, yo le saqué la orden, por eso estuvieron presos. Pero que no les encierren. Como a López, no. No es cierto. Estuvieron presos y ya está, pues, si no, no era ministro de Gobierno. Claro, pues, si me dejo, como hay un ministro de Gobierno que no lo quiero mencionar este rato, pero se queja de que le votaron los indígenas y salieron y todo. Yo no diría eso, porque no me dejé. Salim, con usted terminado. La experiencia más esta visión. ¿El Ecuador debe debatir más esto? ¿O estamos dejando pasar? Yo creo que es un mensaje claro para contener a tiempo este tipo de intromisiones al resto de poderes, este tipo de abusos que no tienen ningún tipo de consecuencia en los órganos de justicia, en los órganos de control. La importancia que tiene la división de funciones, justamente para frenar actos de corrupción, violaciones de derechos humanos y que esos actos no queden en impunidad. Si no tenemos independencia de funciones, pues el tema va a seguir, la problemática va a continuar sin ningún tipo de freno en la administración de justicia o en las entidades de control. Entonces es importante ver el referente venezolano, si bien nuestra situación digamos, tiene sus particularidades y todo. Bueno, tal vez no es la justificación esa, pero sí definitivamente creo que distamos mucho de llegar a los niveles de Venezuela. Pero definitivamente es preocupante que acá no exista la división de funciones, que justamente lo que permite es frenar abusos, actos de corrupción, violaciones de derechos. Si es que no le devolvemos a la administración de justicia la independencia que necesita, definitivamente vamos a tener un montón de casos más de corrupción y de violaciones de derechos que quedan en impunidad. Y en algún momento eso va a rebotar al propio gobierno, porque obviamente cualquier omisión que tenga el gobierno de turno, pues tendrá que ser luego sancionada a nivel internacional. La responsabilidad internacional del Estado tendrá que ser determinada posteriormente y la acción de repetición tendrá que activarse, ¿no? Yo quiero agradecerles a ustedes por acompañarnos. A ustedes decirles que muchas gracias, que este programa estará nuevamente a su disposición a partir de las 3 de la tarde, Facebook Live, que nos siguen ahora muy amablemente, la 920 AM también, y Democracia TV. Han estado con nosotros el doctor Mauricio Gándara y el doctor Salim Saidán, el tema Venezuela, y aprovechando de Venezuela la discusión de estas fuerzas de policía civil que se están creando, en unos casos que ya se han creado. Muchas gracias, nos encontramos el día de mañana. Gracias a usted. Muchas gracias.